Bienvenidos una vez más, queridos amigos, a estas noches de encuentro, de reflexión, de meditación, para vivir profundamente la Semana Santa en casa. Ayer hablábamos de la Pasión, que es lo que celebramos el Sábado Santo, y hoy te quiero hablar del núcleo, de la raíz y del motivo más fuerte de nuestra fe, que es la resurrección de Jesús. Vamos a vivir en la vigilia pascual momentos importantes porque es el momento del anuncio de la resurrección de Jesús y ese anuncio se va a prolongar durante 50 días hasta el día de Pentecostés. Vamos a vivir la Pascua y por tanto algo en nuestra vida tiene que cambiar. Es importante entonces que volvamos a hacer viva en nuestra vida esta noticia gozosa de la resurrección del Señor. Te pido entonces que mentalmente, a pesar que estemos en el miércoles santo, nos remontemos al sábado a la noche, al momento del anuncio gozoso de la resurrección de Jesús. En Jerusalén se encuentra la iglesia del Santo Sepulcro, que es el lugar donde sepultaron a Jesús después de su muerte en la cruz. Queda pegadito al Calvario, está en el mismo templo, tanto el Calvario como el Santo Sepulcro. Allí a la entrada de la iglesia del Santo Sepulcro uno se topa con la losa de la unción, que es el lugar donde ungieron el cuerpo de Jesús antes de ponerlo en la tumba. Una tumba que es la más famosa del mundo. Una tumba que ni siquiera uno ya se olvida de su dueño, porque la tumba donde pusieron el cuerpo de Jesús pertenecía a José de Arimatea, que tuvo la valentía de pedirle a Pilato el cuerpo de Jesús para bajarlo de la cruz. Le prestó su tumba, la que él tal vez habría comprado para ser enterrado con todos los honores que correspondían a un miembro del Sanedrín. Sin embargo, esa tumba ha generado que durante 2000 años cientos y miles de peregrinaciones para visitar la tumba más famosa del mundo, en donde curiosamente está vacía. Y ese es el mensaje y el relato más importante y más fuerte de la resurrección, que la tumba está vacía, que la muerte ha sido vencida. Nosotros no podemos dirigirnos al sepulcro como aquellas mujeres el primer día de la semana, casi de madrugada, compungidas por ir a embalsamar o a ungir el cuerpo del Maestro. Pongámonos en el corazón de esas mujeres. Lo que habrán sentido mientras iban caminando y pensando, no solamente lo que nos dice el Evangelio que pensaban, quién va a mover la piedra que habían puesto en el frente del sepulcro, sino el encuentro con el Maestro ya difunto. Encontrarse con un difunto es fuerte, imagínense mucho más con Jesús de Nazaret, en quien habían puesto toda la esperanza. Ven que cuando llegan al sepulcro la piedra está corrida. Ven las vendas y el sudario, pero no está el Maestro. Inmediatamente, sin casi poder reaccionar a esa sorpresa, las cosas que se habrán pasado por la cabeza seguramente. De hecho, pensaron, nos lo dice el Evangelio, que habían robado el cuerpo de Jesús. Se le aparece un hombre vestido de blanco y les dice la noticia más importante de todos los tiempos. No busquen entre los muertos al que está vivo. Jesús, el crucificado, no está aquí, ha resucitado. Y esa noticia, ese anuncio les cambia la vida. Inmediatamente ellas se transforman en mensajeras de la noticia más importante, que Jesús está vivo y que la tumba está vacía. Y que comienza ahora una nueva historia, en donde ya el pasado queda asumido por un presente victorioso y realmente conmovedor. Cuenta la historia que un santo ruso, San Serafín de Sarov, estuvo 10 años haciendo recogimiento en el bosque
que no pronunciaba una palabra, ni siquiera con un discípulo que le llevaba todos los días de comer. Y lo primero que dijo este santo ruso, cuando abrió la boca después de 10 años, es: mi alegría es esta noticia, Jesús ha resucitado. Dice San Pablo que si nosotros creemos en esto, seremos salvados. Si confesás con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvado. Fíjate qué fácil te la pone Dios. Él no te pide que seas humilde, no te pide que hagas grandes sacrificios, no te pide para ser salvo que cambies de vida, nada. Simplemente lo que te pide es que creas que Él está vivo, que está resucitado. Y eso entonces te tiene que cambiar la vida. ¿Por qué podemos pensar nosotros que en esta frase Jesús está vivo, Él está resucitado, puede cambiar la vida? ¿Dónde está la fuerza para que esa frase nos cambie la vida? En la misma frase, porque el poder de la resurrección está en las mismas palabras del anuncio. Es como la luz y la linterna. La luz está dentro de la linterna. El anuncio es como la linterna y el poder de la resurrección la luz. Así, diciendo y contagiándonos esta buena noticia, que Jesús está vivo, es entonces como verdaderamente se puede transformar nuestra vida. También dirá San Pablo que si Jesús no ha resucitado o no estuviese resucitado, seríamos los hombres más infelices de la tierra. Estamos en desventaja nosotros con respecto a aquellas mujeres o aquellas personas, los apóstoles, María Magdalena, el discípulo amado, Pedro, que vieron y tuvieron ese encuentro con Jesús resucitado. Estamos en desventaja. Santo Tomás, aquel que no creyó que Jesús estaba vivo y que después tuvo el don de poder poner sus dedos en la llaga y en el costado de Jesús, ¿nosotros estamos en desventaja con respecto también a Él? No, porque la resurrección es un acontecimiento de fe. No podemos demostrarlo científicamente, pero sí en el corazón tiene que haber una convicción fuerte que Él está vivo y que yo no sigo un recuerdo de una persona, sino que lo que sigo es a alguien que está vivo, que entregó mi vida por mí y que me salvó del pecado y que ahora victorioso me espera en la casa del Padre. Es importante entonces que volvamos a recuperar la frescura del mensaje de la resurrección. Que no quede simplemente en el domingo de Pascua, que con aquellas personas con las que vivimos y después con aquellas que nos podamos encontrar, digamos felices Pascuas y nada más. Compartamos la alegría más grande que pueda llegar a ver a nuestra vida, que Jesús está vivo y con su resurrección va a nacer entonces la esperanza en nuestra vida. Fíjense que Jesús nunca predicó de la esperanza, predicó de la fe, predicó del amor, pero de la esperanza no predicó nunca. Fue precisamente después de la resurrección que explotó en la iglesia una corriente de esperanza en donde los apóstoles se volvieron testigos de esa esperanza. Como decimos, o como te decía, no estamos en desventaja. Decía San Agustín, toca a Cristo quien cree en Cristo. Si crees que estás vivo, que está vivo, serás salvado. Y si crees que está vivo, anuncialo con tu boca y con tu vida. Pensaban que todo había acabado a las redes a pescar. El cuerpo del maestro en una cueva fue a parar. Un monte y 3 cruces de testigos quedaron. Las
mujeres con sus lágrimas la tierra enjugado. Pasaron y mujeres llegaron para ungir a su Señor. La piedra movida, la tumba vacía y un ángel descendió. Les dijo ya no teman, sé que quieren ver a Jesús. ¿Por qué? Porque buscáis en los muertos a quien vive hoy. Resucitó. El Maestro vive hoy, vive hoy. Amigos estaban reunidos sin saber qué hacer. Era conocida la palabra oída de que el Cristo iba a volver. Sin embargo no entendieron, la promesa se olvidó. La palabra no era carne en su corazón. Hablando de todas las cosas pasadas, les llegaron a proclamar: el Rey está vivo, ¿cómo es posible? Llenos de incredulidad, Jesús llegó con ellos, diciendo: mi paz os doy. Mirad mis manos, mirad mis pies, yo mismo soy. Resucitó, resucitó. Sepultado, resucitó, resucitó. No está en una cruz clavado, ni en una tumba sepultado. Resucitó, no está en una cruz clavado, ni en una tumba sepultado. Él ha vencido la muerte, el Maestro vive. Estas noches hemos tratado de ayudarte a que te prepares bien para la Pascua. Algo tiene que cambiar en tu vida y en la mía, en la sociedad, en nuestra historia, porque Jesús ha resucitado, va a resucitar. Por eso quiero que te mires el corazón para ver cómo te has preparado para vivir esta Pascua, que será, sin duda ninguna, el fruto de la vivencia de la Cuaresma, una Cuaresma tan especial que ha tenido que ser vivida también en cuarentena. Te quiero compartir algo de la palabra de Dios. En el Evangelio de San Mateo,
Se nos relata el episodio cuando los discípulos le preguntan a Jesús cómo quiere que se le prepare la Pascua. Dice así: el primer día de los ácimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús: ¿dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él respondió: vayan a la ciudad, a la casa de tal persona y díganle: el maestro dice, se acerca mi hora, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Imaginémonos entonces esta escena. Los discípulos se adelantan a Jesús para ver cuáles son o cuáles quiere Él que sean los preparativos para celebrar la próxima Pascua. Ya Jesús se había tornado una persona peligrosa en Jerusalén, no sea que el festejo raro de la Pascua sea un problema. Y Jesús les da una consigna muy clara: vayan a la ciudad, a Jerusalén, vayan a la casa de tal persona. Fíjense que no pone el nombre de la persona. La palabra que utiliza el Evangelio originalmente en griego es una palabra que nosotros hoy podríamos traducir como fulano, tal persona, alguien innominado. Y díganle: el maestro necesita tu casa para celebrar esta Pascua con sus discípulos. Hay cosas raras en este relato. Leímos el de Mateo, pero en Marcos se dice otra consigna un poco especial, que cuando entran a la ciudad van a ver un hombre que lleva un cántaro y que lo sigan. Y en la casa que entre, ahí ese es el lugar donde Jesús va a querer celebrar la Pascua con sus discípulos. Vamos entonces a remontarnos a la casa de don fulano, el lugar del cenáculo, el lugar donde también después de los 50 días de la resurrección sucedió el acontecimiento fuerte del nacimiento de la iglesia, Pentecostés. Todo sucedió en la casa de don fulano. Fíjense qué importante que es don fulano en esta Pascua. Gracias a él, que realmente aceptó sin ningún tipo de titubeo la orden del maestro, preparó todo para que su casa esté lista. Venía el maestro, venía con sus discípulos a celebrar la Pascua. Cuando llega el día indicado, va Jesús con sus discípulos, entran en la casa de don fulano, y seguramente aquellos dos discípulos, que no sabemos quiénes son, pero tal vez pueden llegar a haber sido Juan y Pedro, que ya conocían el ambiente, suben con los otros 10 al piso de arriba, mientras Jesús seguramente estaría intercambiando un saludo y algunas palabras con don fulano. La casa olía a pan recién horneado y a cordero recién puesto al horno. Allí entonces don fulano había preparado el pan para que Jesús después lo convirtiese en su cuerpo. Habría seguramente seleccionado el mejor vino que tenía en su bodega para que después Jesús allí, en la casa de don fulano, lo transformase en su sangre. Allí en su casa se asó el cordero que simbolizaba el cordero pascual, el cordero que después el mismo Jesús se convertiría en aquel cordero que quita el pecado del mundo. En la casa de don fulano, con aquella agua que aquel sirviente traía de la fuente, Jesús se sacó el manto y empezó a lavar los pies a los discípulos para darles ejemplo de servicio. Miren cuántas cosas sucedieron en la casa de don fulano. La casa de don fulano podríamos decir que es la antítesis del paraíso. Mientras el hombre quiso comer de aquel fruto prohibido del bien y del mal, en la casa de don fulano, su comida hizo que Jesús la transformase en su cuerpo y en su sangre. En la casa de don fulano, el Hijo Jesús vuelve a hacer ofrenda al Padre, abre su corazón y les deja el testamento a sus amigos. Del paraíso, Adán y Eva salen expulsados a causa del pecado. De la casa de don fulano, cuando termina la cena pascual, salen Jesús y sus discípulos entonando el canto del gran Jalel,
de aquel salmo que proclama la misericordia de Dios, lo que nosotros hoy conocemos como el Salmo 117, porque es eterna su misericordia. En la casa de don fulano, después de la resurrección, los discípulos supieron hacer comunidad y recibir al Espíritu Santo. Bastó una sola consigna para que don fulano abriese su casa, que fueran estos dos discípulos enviados por el Maestro y les dijeran: el Maestro necesita de tu casa para celebrar esta Pascua. Hoy quiero ser yo el que a través de este medio llegue a tu vida y a tu corazón con la misma consigna que tuvieron estos dos discípulos enviados por Jesús a esta casa de Jerusalén, a la casa de don fulano. Hoy te quiero decir a vos personalmente: el Señor necesita tu casa para celebrar esta Pascua. ¿Qué le vas a decir? ¿Cómo la vas a preparar? Allí, en la casa de don fulano, sucedieron los acontecimientos más importantes de nuestra fe. También en tu casa y en tu vida, Jesús en esta Pascua quiere hacer los acontecimientos que transformen tu vida para siempre. Te decía al principio que si Jesús resucitó, algo en nuestra vida tiene que cambiar. Algo en nuestra sociedad tiene que cambiar. No podemos seguir igual cuando hay un hombre que venció la muerte y nos dio de su vida. El Maestro necesita de tu casa para celebrar esta Pascua. Ojalá que estas meditaciones de estos días te hayan ayudado a preparar tu casa, que el Maestro la necesita para celebrar tu Pascua. Que tengan una feliz Pascua de Resurrección. Que nos llenemos de la boca de esta noticia tan fuerte, tan linda y tan transformadora, que transforma nuestras vidas y que haga que transforme la vida de los demás. Jesús está vivo y ha resucitado. Dios te bendiga. Hijos míos, voy a estar poco tiempo entre ustedes. Me buscarán, mas donde voy no podrán venir. Les doy un mandamiento nuevo: ámense unos a otros, así como los amé. En esto todos verán que ustedes son mis amigos, que ustedes son mis amigos. Si alguien me ama, guardará con amor mis palabras. Mi Padre y yo habitaremos su corazón. Les dejo la paz, les doy mi paz, no como la del mundo. No teman acobarden. Oyeron lo que les dije. Me voy, pero volveré. Me voy, pero
ya no son como el ciervo que ignora a su dueño. Conocen bien lo que mi padre me ha dicho a mí. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que les mando, recuerden que los amé. No me eligieron a mí, soy yo quien los ha elegido.